Buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Adriana Pescador. Curso la licenciatura de nutrición en la Universidad del Estado de Morelos. Mi grado es de segundo C y este video va relacionado en materia de bases moleculares y genética, con el fin de conocer la gran complejidad que existe sobre los ácidos nucleicos. En algún momento de nuestra vida nos han mencionado que todas las características físicas que tenemos se lo debemos al ADN proporcionado por nuestros padres, ya que esa es la cualidad que surge en ciertas similitudes. Pero en realidad sabemos qué es el ADN, cuáles son sus funciones y cómo está conformado. Gracias a muchos años de investigación y estudios desde Georg Mendel, el padre de la genética, con su experimento muy conocido sobre los guisantes, el descubrimiento de Fehling sobre la cromatina, que ésta se encontrará dentro del núcleo, la composición química del ADN, que en 1910 por Phoebus Leben, sobre las bases nitrogenadas y sus unidades funcionales, las reglas de Chapman sobre la doble cadena, el reconocimiento en el año 1950 sobre la fotografía número 51 del ADN proporcionada sobre Rosalind y Raymond de cristales de ADN-B hidratado que revela la forma molecular de esta molécula. De aquí se deriva la gran importancia de conocer que fue para llegar al gran proyecto Genoma Humano, para así determinar los genes, las secuencias y la función de cada elemento que interactúa. A todo esto surgen preguntas. En sí, ¿qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son aquellos polímeros de nucleótidos, que estos forman parte de las macromoléculas. Nosotros conocemos las macromoléculas, que son 4. Son los lípidos, carbohidratos, proteínas y en sí los ácidos nucleicos. Estos nucleótidos antes mencionados deben de conformarse por 3 partes muy importantes, que son las bases nitrogenadas, una pentosa y un grupo fosfato. Su función es transportar energía, tener información genética y transportar moléculas, átomos y electrones. Vamos a tener la conformación de uniones sobre los nucleósidos y los nucleótidos. Para la formación de un nucleósido se necesita una base nitrogenada y un azúcar. En el caso de la imagen se muestra que la base nitrogenada es la citosina y nuestro azúcar es desoxirribosa, que pertenece al ADN. Recordemos que tenemos 2 tipos de pentosas, que va a ser la desoxirribosa antes mencionada y la ribosa. La primera depende del ADN, como ya mencioné, y la segunda va a estar en el ARN. Es así como se forman los nombres: ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Ahora bien, para la formación de un nucleótido se necesitan 3 características, lo que viene siendo la base nitrogenada, un azúcar y el ácido fosfórico. Aquí se muestra el adenosín monofosfato, que se une una base nitrogenada, la azúcar y el grupo fosfato. Estos grupos fosfato pueden contenerse de monofosfato, que hace referente a 1, difosfato a 2 y trifosfato a 3. Al romperse con una molécula de agua, estos enlaces, por ser bastante inestables, se van a romper por hidrólisis y estos liberan energía que van a ser procedentes de la unión con un nucleótido. Recordemos que para la formación de los ácidos nucleicos se necesitan las bases nitrogenadas, la azúcar y el grupo fosfato. Las bases nitrogenadas son 5: la adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. Estas bases se dividen en púricas y pirimídicas. Dependiendo del ciclo, van a ser 2 ciclos, el doble y el simple. Conforme a estos ciclos, se puede encontrar en el doble la adenina y la guanina, y en los simples se encontrará a la citosina, timina y uracilo. Estos ayudarán a la posición información del ADN o el ARN.
La nomenclatura, la forma en cómo llamaremos a los nucleótidos y los nucleósidos. Recordemos que son diferentes porque uno tenía grupo fosfato y otro no. Entonces, cuando es un nucleósido del ARN, si la base que interfiere es púrica, su terminación será osina. Si es pirimídica, su terminación será idina o idinas. Por ejemplo, la base es adenosina y es púrica, al igual que la uridina. Cuando se trate sobre el ADN, se coloca un desoxi y se verifica si la base es púrica o es pirimídica. En este caso es desoxiadenosina. Quiere decir que es una base púrica con terminación osina. Si fuera diferente, terminaría en idina. Muy sencillo, ¿verdad? Ahora bien, para nombrar a los nucleótidos, cuando es un ARN, se coloca lo que viene siendo el prefijo ácido, la base y la terminación ídico. Como resultado se coloca el ácido adenílico. Ahora bien, cuando es ADN se utiliza el mismo prefijo ácido, solamente que añadiéndole el desoxi, que recordemos que es la ribosa la que se presenta en los ADN, desoxirribosa. Ahora bien, entonces terminaría siendo ácido desoxiadenílico, con la terminación junto con la base y el ácido. Quedaría perfecto para nombrar cada uno de estos y así es más fácil poder categorizar a cada uno, ya sea un nucleósido o un nucleótido. El ADN, ácido desoxirribonucleico. Se menciona al ácido, se menciona al azúcar. Entonces, esta está por su azúcar, que es la desoxirribosa. En él vamos a contener nuestras bases nitrogenadas, que viene siendo la adenina, timina, citosina y guanina. En el caso del ADN, no va a presentar la base uracilo. Destacando la información que obtuve a través del libro de genética de Silvia Copelli, menciona algunas características que ya conocemos sobre el modelo de Watson y Cribb, que el ADN está formado por dos cadenas polinucleótidas que tienen forma helicoloidal, antiparalelas. ¿Qué quiere decir antiparalelas? Que va de 5' a 3' y de 3' a 5'. Con un giro helicoloidal, quiere decir hacia la derecha. Ambas en su interior van a tener bases nitrogenadas unidas a través de puentes de hidrógeno dobles o triples. Ahora sigue el ARN, el ácido ribonucleico, que su pentosa es la ribosa. En él tendremos sus bases nitrogenadas, que son la citosina, guanina, adenina y uracilo. No va a estar presente en él la base timina, a lo contrario que el ADN. Este va a tener una cadena monocatenaria. Va a compartir el mismo sitio junto con el ADN. Durante la transcripción, este va a servir de molde para sintetizar nuevas cadenas de ARN. No va a existir ninguna configuración especial del ARN, solamente en el ARN de transferencia, que vamos a mencionar un poco más adelante. Este se utiliza para la síntesis proteica en el proceso de traducción y transcripción. Hace un momento mencionábamos sobre los enlaces para la creación de los bases nitrogenadas, que eran los puentes de hidrógeno. Dentro de esos enlaces también se integra el enlace llamado beta-N-glucosídico, que se va a establecer entre una base nitrogenada y su azúcar, en el carbono número 1 de nuestra pentosa y en el nitrógeno número 9, si es un caso de un ciclo púrico. En el caso que fuera pirimídico, se relacionaría en el nitrógeno número 1. Para la unión entre un guión fosfato, se requiere de un enlace éster. Por último, el enlace fosfodiéster va a ser aquel que une a esos nucleótidos con otro nucleótido en su carbono 5' y 3'.
Recordemos a las dos tipos de bases, que eran púricas y pirimídicas. Estas siempre deben de estar completadas. ¿Qué quiere decir? Que adenina se va a completar con timina y van a existir en ellas dos puentes de hidrógeno. En el caso de citosina y guanina existirán tres puentes de hidrógeno. Es importante comprender qué se necesita para la correcta expresión de genes, teniendo en cuenta a nuestro ácido desoxirribonucleico, al ácido ribonucleico y a nuestra proteína. Ya eso se le conoce como el dogma central. El proceso por el cual, cuando se replica nuestro ARN a ADN, el intermediario se crea a partir de la transcripción. Nuestro intermediario es el ácido ribonucleico, el ADN y el ARN. Y la creación de proteínas es la transcripción de nuestro ácido ribonucleico a proteína. Hoy se sabe que no siempre es de esa manera directa, pues podemos ir de ácido ribonucleico a ácido desoxirribonucleico por medio de enzimas llamadas transcriptasas, como sucede con los virus, la transcripción inversa y la existencia de la retrotranscripción, replicar al mismo ARN. Ahora hablemos de los niveles estructurales de los ácidos nucleicos, las cuatro importantes para la formación de un cromosoma: la unión de los nucleótidos mediante los enlaces fosfodiéster, la creación de la cadena doble de manera complementaria por los puentes de hidrógeno y el empaquetamiento del ADN con proteínas, al igual que la formación de los cromosomas. La primer porción, recordemos la división de bases unidas a la pentosa en un enlace beta-N glucosídico y la conformación de unión con un nucleótido a través del enlace fosfodiéster. Como se muestra, el enlace fosfodiéster va de 3' a 5' en cada uno de los carbonos. Como segunda estructura tenemos la diferenciación entre los tres tipos de ADN. Tenemos al ADN tipo A, al tipo B y al tipo Z. El primero tiene un destrogiro, o sea, hacia la derecha. Es más compacto, sus bases están ligeramente inclinadas y tiene los surcos estrechos y profundos, al igual que menores y superficiales. El ADN B tiene el mismo giro, sus bases son perpendiculares, tiene baja concentración salina. Y por último, el ADN Z. Su giro es contrario, es levogiro, hacia la izquierda. Su conformación es en zigzag y no existe un surco mayor. La parte terciaria mencionada anteriormente hace referencia al empaquetamiento, el cual sufre la molécula de ADN más proteína, en particular la proteína histona. El tipo de superenrollamiento va a depender de la cromatina. Existen dos tipos, la eucromatina y la heterocromatina. En una se encuentran los genes y la otra, heterocromatina, es inactiva debido a que sus genes no se sintetizan por su máximo empaquetamiento. Podemos observar en la imagen la gran diferencia que existe entre ambas. La eucromatina no está tan compactada y la heterocromatina sí. Podemos ver que hay un índice más de compactación. La proteína adherente al ADN son las histonas. Son aminoácidos de carga neta. Es fácil distinguirlas ya que tienen forma globular. Forman parte de la primera organización, que es el nucleosoma de octámero, formado por dos moléculas de cada histona, las cuales van a participar entre 4 y 5. La histona H2A, la H2B, H3 y la H4. La última, que viene siendo la H1, es la que se encuentra al terminar la formación del nucleosoma, dejando libre dos extensiones de aminoácidos que son lisina y arginina. Son dos terminaciones susceptibles a modificar. Se pueden agregar grupos funcionales como metilos o acetilos, quitar o poner esos grupos. Con ayuda de las 5 histonas se empaquetan y así formamos al soneloide. Como estructura cuaternaria, este se enrolla formando la cromatina del núcleo interfásico de la célula.
se crea a través de la histona 1 que se encarga de juntar los nucleosomas para así organizarlos y formando una fibra de 30 nanómetros de diámetro. Lo que realizan estas fibras es formar bucles o lazos radiales donde se pliegan aún más para condensar la estructura con un diámetro de 300 nanómetros y se asocian a proteínas que sirven para estabilizarlos y protegerlos, al actuar como un andamio, comportándose aún más y creando las fibras de cromosomas, como resultado a las cromatidas de un cromosoma en metafase. Hablando únicamente de las características del cromosoma, se deduce a que es aquella unión de cromatidas hermanas unidas. Sus partes son el telómero, el centrómero, la cromatida, que ésta se va a encontrar en su interior, y vamos a diferenciarlos entre brazos cortos y largos. Para el reconocimiento de brazos se identifica por medio de las siglas P en los cortos y la sigla G en los largos. De esa forma, los estudios del cariograma tendrán coherencia. Y todo eso fluye por la morfología de los centrómeros y su localización. Se conocen 4 tipos: los metacéntricos, los submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos. Los metacéntricos, sus centrómeros se ubican en el centro y sus brazos van a estar en igual longitud. Los submetacéntricos, el centrómero se encuentra alejado del centro y el par de brazos uno es más corto que otro. El acrocéntrico se encuentra próximo a uno de esos extremos. Un par de brazos es casi inexistente. Y por último, el telocéntrico. El centrómero se encuentra en la región de los telómeros y solo tiene un par de brazos, como se observa en cada una de las imágenes. Para determinar la capacitación de expresión de los cromosomas, estos se desnaturalizan a digestión enzimática, seguido de una tinción, la cual a mayor color se obtienen más genes y en menor color la falta de genes. Tenemos en cuenta que el cariotipo son todas las cantidades de cromosomas de ADN. En él, 23 pares son homólogos, 22 son autosómicos, referentes a las características físicas, y uno sexual, el cual va a definir el sexo. Estos se ordenan en parejas, en un gráfico llamado cariograma. El proceso de transcripción y traducción del ADN. Recordemos que nuestras cadenas van de 5' a 3'. El 3' queda libre con un grupo OH y el 5' con un grupo fosfato libre. Dentro del marco de lectura se encuentran los intrones y exones, los cuales el ARN polimerasa puede leer río abajo positivamente. Los exones son codificantes. Estos llegan al proceso de RNA mensajero y los no codificantes son los intrones. Estos no llegan a proteínas, pero le van a ayudar a regular a los exones en el proceso. Los exones están aquí coloreados de color verde y los intrones son de azul, para que tengamos una coherencia en este proceso que es un poco complicado, pero entendible. Entonces, como nuestros intrones no son codificantes, en algún momento va a existir la eliminación de estos. Será en la traducción y a ese proceso se le conoce como splicing, corte y empalme. Y en la parte inferior se muestra cómo va quedando el marco abierto de lectura con la eliminación de los mismos intrones. En la parte superior izquierda localizamos el sitio llamado frecuencia regulatoria, leída de forma negativa. En él estarán los enhancers, el promotor y la data box. Los enhancers son sitios a los cuales se pueden adherir una proteína. Son factores de transcripción y van a promover, eficientizar y aumentar esa transcripción. El promotor es aquel sitio donde se colocará el ARN de polimerasa para que suceda la secuencia de inicio de la transcripción. Y la data box es el indicador de que estará cerca nuestro marco abierto de lectura, el inicio y la transcripción del gen. Para que el ARN pueda salir del núcleo y no se degrade en el proceso, debe de estar maduro. De manera que el 5' y 3' de la cadena se añaden 3 características. En el 5' una molécula de CAP,
estructura de un nucleótido modificado que se añade al inicio del ARN mensajero y este tendrá el reconocimiento por la ribosa. En el 3', una cadena de poli-A. Esta poli-A son nucleótidos de adenina, aproximadamente de 50 a 200 nucleótidos. Cuando hablamos de la conformación y creación del ADN, se mencionaron a dos tipos de cromatinas, la eucromatina y la heterocromatina, una que se podía transcribir y otra no. De esa misma se desglosa la heterocromatina, que es constitutiva y facultativa. La primera, encontrada en todas las células y formas de la región, la facultativa se caracteriza por la presencia de secuencias repetitivas tipo line. Las consecutivas tienen un particular ADN denominado satélite, formado por secuencias cortas repetidas de Tamblet. Quiere decir que van a conservar todas sus propiedades en las etapas de desarrollo. Van a ir de adenina, citosina, citosina, guanina, adenina, citosina, citosina, guanina, como se muestra en la imagen. Y estas tienen secuencia de bloque. Para identificar la heterocromatina, conocemos sus características. Una de ellas es la ultracompactación. Otra es que su ADN se replica mucho más tarde por lo mismo de la ultracompactación. Es transcripcionalmente inactiva, que quiere decir que no va a participar en la expresión de genes. Y de la misma forma, no participa en la rebobinación genética. Es aquel entrecruzamiento que va a existir entre la meiosis 1, que solo puede suceder con la eucromatina. Hablemos de los genes. Los genes son unidades de información genética. El producto de mayor gen es la proteína. Recordemos que dentro de la cromatina hay genes, actualmente 25.000 genes totales. El genoma es todo aquel material genético, es para nuestra construcción y mantenimiento del organismo, que va a pasar de generación en generación. Cada uno va a contener 3.200 millones de pares de bases y está compuesto por 24 secuencias que son cromosómicas. Por ejemplo, mencionábamos las 22 autosómicas y las 2 sexuales. Vamos a tener secuencias intergénicas que van a estar entre cromosomas y las secuencias intragénicas que están entre los genes. Tenemos genes codificantes y no codificantes. Tenemos estructurales, reguladores, intergénicos y extragénicos. Los estructurales van a codificar péptidos de ARNs. Los reguladores controlan la expresión de gen. Los intragénicos son intercalados dentro de los genes y los intergénicos van a separarse de los genes, como antes habíamos mencionado. El genoma tiene secuencia única y repetitiva. En la primera secuencia van a estar los exones, los intrones y los pseudogenes. El porcentaje de los exones son de 1.6%. De intrones tenemos de 3.7%, mayores al anterior. Recuerden que ellos nos ayudan a regular a los exones. Y de pseudogenes tenemos 0.60%, ya que ellos adquirieron en el medio ambiente. Fueron funcionales en algún momento, pero ya no lo son. Se conocen los procesados y los no procesados. Son mismas copias de ARN mensajero, redotranscriptivas e insertadas en el genoma. Los no procesados poseen tanto intrones y exones, pero jamás van a llegar a ser un gen. Existe la secuencia regulatoria. Esta se encarga de activar y desactivar a los genes que están cercanos a estos, frecuentemente en los intrones. Dentro del ADN intergenético repetido, mencionamos a los Tamblet y a los dispersos. En los Tamblet están los microsatelitales, los minisatelitales y satelitales. Estos son polimórficos. Cada uno contiene su huella genómica. Los satelitales son comprendidos entre 205 microbases de genoma en el humano. Son de repeticiones Tamblet, por ejemplo CCG, CSG, como les había mencionado. Y estos van a estar localizados en el centrómero. Los minisatelitales son compuestos por unidades básicas de nucleósidos y van a generar secuencias entre 10 a 20.000 pares de bases. Y los vamos a encontrar en el telómero. Y los microsatelitales son compuestos por secuencias básicas de entre 2 a 4 nucleótidos. También son secuencias en Tamblet de menos de 150 nucleótidos y son importantes.
y los vamos a encontrar a lo largo de todo el cromosoma. El ADN de repetición dispersa son aquellas secuencias que tienen la potencialidad de autopropagarse y de transcribirse a un ARN mensajero intermediario, retrotranscribirse e insertarse en otro punto del genoma. Estos son los que se conocen como los SINEs, los LTR, los RNase y los transposones. Las secuencias SINEs son más abundantes, parte del 13% del genoma humano. No van a codificar para proteínas, pero contienen secuencias ricas en adenina y timina, similares a las del LNase. Aparecen en retrotransposones y se insertan al genoma en partes cortas. Los LNAi tienen 3 familias de genomas, L1, L2 y L3. Actualmente solo el L1 es capaz de transponerse. Quiere decir que no se puede mover de un lugar y está cambiándose a muchos más. Y la mayoría son incompletos, por lo que pueden moverse muy rápido. Por último, la transposición es aquel cambio de posición del elemento móvil en el genoma, como función de autoperturbarse, generar nuevos seres con características muy similares por combinación de exones, siendo causantes de mutaciones espontáneas. La organización del genoma humano dentro del núcleo de la mitocondria. En el núcleo se van a encontrar los genes intergénicos y genes relacionados secuenciales. En los intergénicos, los modeladores, secuencias repetitivas, Tamblet y dispersos. De secuencia única, el ADN codificante y no codificante, que vienen siendo los intrones, exones, pseudogenes y transposones. Dentro de la mitocondria vamos a tener el ARN ribosomal de genes y 22 de transferencia. Las clases genómicas tenemos la viral, la procariota y la eucariota. En la viral tenemos a los genomas virales que quedan dentro y al desnudo tienen forma circular o lineal y tienen una hebra sencilla o doble, ARN y ADN. En las procariotas está al desnudo con una hebra doble, circular y puede estar el ADN cromosómico. Y en las eucariotas, de manera extranuclear, van a encontrar la envoltura nuclear, la lineal, a lo largo y a la mayor complejidad, encontrándolo en las mitocondrias, en los cloroplastos, y es así como se forma el ADN más histonas igual a cromatina. Tenemos 3 tipos de ARN. Son aquellos genes cuya transcripción van a producir ARN de transferencia, ARN ribosómico, ARN micro y otros genes no codificantes. Hay que tomar en cuenta que los ARN ribosomales y de transferencia son importantes en la constitución de ribosomas y traducción de proteínas. El ARN mensajero transporta información que tiene ADN a los ribosomas. El ARN de transferencia transporta aminoácidos determinados de secuencias por medio del ARN mensajero. Y por último, el ARN ribosómico es aquel lugar donde se van a unir los aminoácidos. Recordemos que dentro de la traducción existía el intermediario que es el ARN. Para que él saliera y fuera reconocido por el poro nuclear, se añadieron las cap y la poliap. Estas son conocidas gracias a las imporinas y exporinas. El mensajero fue creado por el ARN polimerasa, por el ADN copiado para llegar a proteínas y la eliminación de los intrones por medio del splicing. La polimerasa copia todo el ADN por medio de la parte codificante que es la metionina, empezando por adenina, uracilo y guanina, después del UTR. El ARN mensajero en principio puede ser lineal, con horquillas, con esta función de llevar información genética desde el núcleo hasta el citoplasma, para así tener la síntesis de proteínas. Se sabe que su vida es breve. Con la eliminación procedente de las ribonucleasas lo degradan. Porque si no existiera eso, la síntesis de proteína jamás acabaría, evitando así los errores de copia. Tenemos al ARN mensajero monodistrónico. Va a ser aquel que lleva información para que la síntesis de proteína solamente sea una, mientras que el otro es el polidistrónico. En ellos se lleva información
para que se sinteticen varias cadenas de polipéptidos. El ARN ribosómico se caracteriza porque forma parte de los organelos de las células procariotas y eucariotas, que viene siendo el ribosoma. Es muy abundante y constituye casi el 80% de todos los ARN, unido a una proteína formando una gran estructura, el ribosoma. Unido a muchas proteínas, es un ADN monocatenario. Dentro del ribosoma ocurre la síntesis de proteína, traducción del mensaje, por medio del ARN mensajero. El ARN de transferencia transporta los aminoácidos para la síntesis de proteínas en el citoplasma. Podemos observar la imagen más cercana del ARN de transferencia, que tiene un extremo 3' y 5', con 3 bucles, el cual el último va a recibir el nombre de anticodón. Veremos a continuación que este establece una complementabilidad de bases con el ARN mensajero en la síntesis de proteínas. Una de las peculiaridades es de que las bases que presentan no son adenina, ni guanina, ni uracilo. El extremo 3' es donde se une el aminoácido de la síntesis. Este, a su vez, es unido al brazo aceptor. El anticodón se divide en el ARN mensajero de la síntesis, las cuales son complementarias, que vendría siendo AUG, adenina, uracilo y guanina, dividiéndose cada 3 pares. Aquí se muestra la unión entre los 3 tipos de ARN, el de transferencia, el ribosomal y el mensajero. Al principio hablábamos sobre el proyecto Genoma Humano. Este surge desde el cuestionamiento sobre los genes, la función y la secuencia que podrían tener. Desde que se conoció y se descubrió, surgieron dudas y a ello se descubrieron 3.200 millones de secuencias, que éstas se unen para combinar y generar a todos los genes. Máximo genes tenemos de 20 a 25.000 genes y van a ser de secuencias intergénicas. Los organismos modelos que se utilizaron para este proyecto fue la E. coli, la Melanogaster y el llamado músculos. Se reconoció que el 99.99% de los seres humanos somos parecidos y que el 0.1 garantiza la diferencia entre todo el resto. En Japón, en el año 1981, es que inició el plan para mejorar la tecnología de secuenciación. 3 años después, en Estados Unidos, se plantea la idea por Robert. En Japón, el año 1981, inició el plan para mejorar la tecnología de secuenciación. 3 años después, en Estados Unidos, se planteó la idea por Robert Sinceimer, que al año convocó una conferencia sobre genética molecular. En el año 1986, Walter Gilbert y Paul Berg coordinan una sesión llamada el Proyecto Genoma Humano. Posterior a este, se creó el Instituto Nacional para Investigaciones del Genoma Humano. En 1988 se firma el memorándum, donde se da el entendimiento por medio del instituto. Ese mismo año se propuso la metodología, y no fue hasta el año 1990 que se inició el proyecto. 10 años después se anunció el 99% del secuenciamiento, y en el 2001 se publicaron unos borradores sobre el genoma humano. Hasta después de 2 años es que se publica la secuencia completa del genoma, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su objetivo fue localizar la secuenciación de todos los genes que contribuyen al genoma humano, determinar la función de estos y que se obtiene acceso a las proteínas de los genes que se producen. Se obtuvo la secuencia de todos los nucleótidos y el mapa genómico. Cada gen está ligado por medio del SNP. El SNP son aquellas variaciones en la secuencia del ADN afectado, la respuesta de los individuos a enfermedades hereditarias, enfermedades infecciosas y respuesta a fármacos. Estos en sí son cambios en cada nucleótido del individuo. Por ejemplo, en el individuo 1, individuo 2, habrá diferencia y eso le llama la existencia de los polimorfismos. Existen las secuencias SPINS codificantes y no codificantes. Las codificantes van a ser aquellas que se pueden modificar o no la cadena de aminoácidos y depende a la variedad genética poblacional.
y las no codificantes se encuentran en regiones intrónicas 5'UTR y 3'UTR, consecuencia de la traducción de lo que conocemos que se llama splicing, factor de transcripción, conocidos como los reguladores, que son los que reconocemos dentro del marco abierto de lectura. Mencionábamos a los polimorfismos. Se comentó que es un cambio de secuencias, que cuando se unen dos de estos se llaman polimorfismos. Pero si están relacionados con la misma función, reciben el nombre de haplotipo. Dentro del marco abierto de lectura escuchamos sobre nada más splicing, que era el que cortaba los intrones, pero también está la existencia del splicing alternativo dentro del ARN mensajero, que ahora en vez de combinar intrones, combina secuencias de exones codificantes. De esa manera, crea múltiples proteínas para poder tomar exones. Por ejemplo, aquí vemos en la imagen que toma al exón 1, 2 y 4 y ahí forma una proteína. Y en la diferencia toma a otros exones 1, 3 y 4 y excluyendo al exón 2, formando unas y más proteínas. Hablemos de epigenética. La epigenética es aquel estudio en los cambios de la función de los genes que son hereditarias y que no se pueden atribuir a alteraciones de la secuencia. Por ejemplo, los gametos monocigotos tienen el mismo gen, pero pueden ser diferentes y sobre todo tener enfermedades muy distintas al otro. Tenemos principales mecanismos, los cuales son la metilación del ADN, la modificación post-tradicional de las histonas y el silenciamiento de genes mediadores por el microARNs. Las metilaciones se dan siempre en el ADN. Los factores epigenéticos son químicamente estables y modifican el fenotipo. Lo más convencional es de que sean heredables, pero son moduladores o inducibles en factores ambientales. Como ya mencioné, va a haber un silenciamiento en elementos repetitivos. Con la metilación se evita que exista una inestabilidad cromosomática con la activación de poder generar esas mutaciones. Vamos a tener a las islas CpG, que son funcionales para poder metilar a las citocinas y determinar los genes que ocupan el 60% de los promotores del gen. Tendremos a la metilación semiconsecutiva. Esta controla la replicación para así volver a metilar consecutivamente para estabilizar el genoma activando a los transposones. Por ejemplo, si teníamos una antigua, sale otra y así se controla esa replicación. La modificación post-traducción de histonas son centrales para la regulación de transcripción, la replicación del ADN y el cuerpo central del nucleosoma. Estas van a cambiar su accesibilidad. Las cargas van a permitir o no el reclutamiento de proteínas efectoras. Nuestro código de histonas va a ser aquella información contenida que podría ser heredada por células hijas. A las células de las histonas contenidas son la de lisina y arginina, que estas se metilan añadidas a ellas un grupo metilo, como su nombre lo dice, o aquellos grupos funcionales que pueden ser metilos o acetilos, para regular esta expresión genética ayudando a la acetilación con la lisina. Es ahí donde sucede el silenciamiento de los genes con la lisina y la activación con la acetilación de la misma lisina. Los microRNAs pueden modular los mecanismos epigenéticos por silenciamiento de genes de enzimas responsables de la metilación, interfiriendo directamente con las regiones de ADN promotoras de la transcripción. Este silenciamiento de genes por medio de los mediadores son demasiado pequeños, son aproximadamente 25 pares. Son provenientes de nuestro mensajero. Cuando éste madura y sale del núcleo, va al ribosoma y este se une a un 3'UTR. Se resume la epigenoma a aquellos elementos que están o pueden influenciar en los factores ambientales, como lo que son la dieta, los estados clínicos de estrés, más específicos en un proceso embrionario, consecuentes a un fenotipo, que se transmiten de generación en generación. Procurar cuidarnos en toda la vida y para la creación de una más. Así el porcentaje de que se desarrollen
sean mínimas las enfermedades, dependerá básicamente del individuo en cuestión y en el medio externo en que se encuentre. De esto sucede la nutrigenómica, que va a pretender conocer todos los genes de manera molecular, los componentes de una dieta que atribuyen a la salud mediante alteraciones y expresión. Espero que esa información te haya ayudado y recuerda que lo que a veces puede ser sencillo, en realidad es más complejo de lo que parece. Como todo trabajo escolar, dejo referencias al final del video de libros y artículos consultados, de los cuales obtuve información relativa al tema. Gracias por tu atención.